Como parte del ciclo contable habrán procesos como la mayorización y el balance de comprobación de saldos en donde pues se verifica la información y se establecen los saldos de cada uno de los conceptos contables o cuentas contables que se han utilizado. Es decir, trasladamos la información de las partidas contables a un resumen por cada una de las cuentas utilizadas. Ustedes recordarán, en las partidas contables pues aparecen diferentes cuentas que conforman el evento económico. En la mayorización o libro mayor, lo que se trata es de resumir esa información y presentarla por movimiento de cada una de las cuentas contables. Así, tendríamos, por ejemplo, en el caso de efectivo y equivalentes de efectivo, anotación de todos los movimientos que se han realizado. Por ejemplo, tenemos acá de efectivos y equivalentes una primera anotación de 125.000 y si nos remitimos al registro contable, ¿verdad? Número 1, pues estaríamos teniendo acá visualizado que ese efectivo equivalente de efectivo tiene un primer movimiento de 125.000. El valor está ubicado en el debe y de esa manera pues es como se traslada a la TD mayor en el debe. Y así sucesivamente por cada una de las partidas contables se va verificando las cuentas utilizadas. Por ejemplo, en la partida 2 vemos que el efectivo equivalente se utilizó y que 3.390 es el valor que se ubicó en el haber. Entonces, ubicamos ese valor de 3.390 también en el haber en la TD mayor. Recordar pues que el lado izquierdo es el debe y el lado derecho es el haber. Y así sucesivamente con cada una de las cuentas, ¿verdad? Podemos observar también, por ejemplo, en el caso de los inventarios, ¿verdad? Aparece la primera anotación en la primera partida, en el debe 105.000 y por lo tanto en la TD mayor se ubica 105.000. Y así para cada una de las cuentas se va utilizando esa misma modalidad, revisando cada partida contable y ubicando la información en el resumen respectivo. Cada una de las cuentas, pues, su movimiento. Vemos que en otra partida se puso en el haber en el efectivo equivalente y también en el debe hubieron valores en las partidas siguientes. Esto me sirve para poder establecer el saldo de cada una de las cuentas, que quiere decir que al final del periodo con cuánto es el valor que queda cada una de esas cuentas. En el caso de efectivo equivalente, por ejemplo, tenemos que en el lado del debe se anotaron 136.068 y en el lado del haber se anotaron 6.876. ¿Verdad? En el caso de los activos, pues es cuando en el cargo aumentaron y en el haber disminuyeron. Establecemos un saldo a través de una simple diferencia en donde restamos el total del ubicado en el debe menos el total ubicado en el haber y obtenemos el saldo respectivo de esa cuenta contable. Y así para cada una de ellas. Tendremos el caso, por ejemplo, de las cuentas de documentos por pagar. Si ustedes observan, tenemos en el haber valores, es decir, que cuando se hizo la partida contable, este concepto o esta cuenta aumentó y por lo tanto las anotaciones se hicieron en el haber. Y cuando disminuyó, se hicieron en el debe. Entonces, tenemos una sumatoria en el haber de 12.430 y una sumatoria en el debe de 339. En este caso, restamos, ¿verdad? Ese valor y obtenemos un saldo acreedor. ¿Por qué? El valor mayor aparece en el lado del haber, por lo tanto el saldo se ubica en ese lado. Mientras que en los activos el saldo mayor aparece en el debe, el valor mayor aparece en el debe, ¿verdad? De las sumatorias y por eso el saldo queda del lado del debe, el lado del deudor. Y en el caso de los pasivos y patrimonio quedarán en el lado del acreedor. Así como por ejemplo patrimonio, ¿verdad? Cuentas por pagar, ahí está el valor y así sucesivamente para cada una de las cuentas. En el caso del IVA crédito fiscal, ¿verdad? Hay una liquidación que se realiza y queda a cero porque ustedes recuerdan pues que se liquidan para cancelar el impuesto del siguiente mes. Tenemos entonces todas las cuentas utilizadas y los saldos respectivos. Cuentas por cobrar, por ejemplo, sumó en el lado del debe 9.000 y en el lado del haber 2.460. La diferencia es 6.500 que queda del lado del debe porque ahí está el valor de la sumatoria mayor, ¿verdad?
y así con cada una de ellas. Una vez realizada la mayorización, pues no quedará más que trasladar estos saldos que se quedan acá, esos que hemos determinado, estos saldos, trasladarlos a la balanza de comprobación de sumas y saldos. Es decir, a esta balanza en donde anotamos todas las cuentas y anotamos el saldo según haya quedado en la T de mayor. Por ejemplo, efectivo equivalente de efectivo quedó con un saldo de 129.192 en el lado del debe. Recordar entonces que el saldo en este caso pues representa el lado izquierdo del deudor, es decir, los saldos que quedaron en el lado del debe, y los saldos que quedaron en el lado del haber, pues el saldo acreedor. Tendremos entonces ahí, ¿verdad? En el caso de efectivo equivalente, pues podemos visualizar que el saldo fue de 129.000 y es el que aparece en la T de mayor, ¿verdad? 129.192. Y en el caso de las cuentas por pagar, que es un pasivo, el saldo quedó acreedor 12.091 y es así como se traslada al balance, ¿verdad? Cuentas por pagar en el lado acreedor 12.091. Para que al final vamos a comprobar que cuadra, es decir, que hemos cumplido con el principio de partida doble y en los registros contables están correctamente, así como la mayorización, porque el valor del lado del deudor nos da igual que el lado del acreedor. Y de esa manera pues comprobamos. Y hasta aquí es lo que se ha visto, ¿verdad? Tanto de la mayorización como lo del balance de comprobación. Esa es la utilidad que tienen para poder resumir la información y después presentarla en diferentes informes. Uno de ellos es el balance de comprobación y luego pues los demás informes que son requeridos por la normativa técnica y la parte legal que deben de cumplir las empresas.